Se hacen llamar mentores financieros, coaches de vida, pastores del emprendimiento. Prometen sacarte de la pobreza a pura disciplina, autos de lujo y frases motivacionales gritadas a las 4 de la mañana. Se presentan como ejemplos vivos de éxito, como si hubieran encontrado el código secreto de la riqueza y decidieran compartirlo con vos por pura generosidad. ¿Quieres cambiar tu vida? Entiende que no hay casualidades. La suerte es Dios. Ahora la pregunta, y esto lo he platicado mucho, pero la pregunta inicial es ¿cuánto tiempo le dedicas tú a explorar nuevos negocios? Esa es la versión que ellos venden. La real es bastante distinta. Estafas documentadas, denuncias legales, alumnos arruinados y hasta una demanda por plagiar la portada de su propio libro. Hoy vamos a destrozar uno por uno a los reyes hispanohablantes del humo financiero. Lo que ahí te enseña Yado realmente es a generar contenido en redes sociales para viralizarlo, porque tú por cada nuevo suscriptor que tú le consigas para tus clases te llevas un 30%. Viene por ahí un poco las acusaciones, ¿no?, de estafa piramidal. Seguramente ya te cruzaste con alguno de ellos en algún reel a las 3 de la mañana. Un tipo en un penthouse, en general con la camisa abierta hasta el ombligo, gritándote que si no tenés un auto de lujo y un reloj caro sos textualmente un pobre y con panza. Ese es el molde. El Crypto Bro no nació de la nada, es la evolución latinoamericana de un personaje que ya conocíamos de Estados Unidos, el broker de Wall Street convertido en influencer, el que vende una versión de masculinidad y éxito basada pura y exclusivamente en la ostentación, autos importados, relojes, viajes, mujeres y una regla no escrita pero repetida hasta el cansancio. Si vos no tenés esto es porque no tenés el hambre suficiente. Uno de los ejemplos más virales de este arquetipo en el mundo angloparlante fue un personaje que se hizo conocido justamente por eso, por mostrar mansiones, autos y una rutina que arrancaba con ejercicios extremos antes del amanecer mientras insultaba a cualquiera que dudara de él. Ese modelo, el de vender una estética de éxito antes que cualquier conocimiento real, es exactamente el que después se replicó calcado en el mundo hispanohablante. Con una diferencia, acá el disfraz cambió un poco de nombre, pero el manual quedó intacto palabra por palabra. Estos personajes ni siquiera se llaman a sí mismos Crypto Bros, se hacen llamar traders. Y si te da un poco de vergüenza ese anglicismo, para eso también tienen una versión más cariñosa entre los que los siguen de cerca. Los llaman garcas, que para el que no conoce el término básicamente significa que sos un vivo, alguien que se aprovecha de los demás sin culpa. Y créanme que el término les queda bastante bien. La estética universitaria de este mundillo también merece su propio párrafo. Circulan videos donde muestran cómo, según ellos, se nota la diferencia entre un alumno de estos cursos y uno común. Uno llega a la facultad en un auto de lujo con un departamento pagado carísimo, mientras que el profesor que le da clase todavía se maneja en un auto viejo. La conclusión que te venden es siempre la misma. Si tu maestro no tiene un auto caro, no tenés nada que aprender de él. Es una inversión completa de valores tan simple que asusta y funciona precisamente porque es simple. Y lo más loco de todo esto no es que existan estos personajes, es que funcionan tan bien que ya no hace falta que sean multimillonarios de verdad, alcanza con que lo parezcan durante el tiempo suficiente como para que alguien saque la tarjeta. Acá es donde la cosa deja de ser solamente ridícula y empieza a ponerse turbia, porque estos personajes no te dicen nunca de qué se trata su negocio hasta que no pagaste. Te muestran el auto, te muestran el reloj, te muestran la mansión alquilada por un fin de semana, pero jamás te explican cómo lo consiguieron. Y ahí está la trampa. Te venden el resultado, nunca el proceso, porque si te mostraran el proceso real, se les caería el curso completo en 5 minutos. El primer escalón es el curso. Carísimo, siempre carísimo, porque como vamos a ver más adelante con Yados, el precio alto no es un detalle económico, es una herramienta psicológica. El segundo escalón, para el que no puede pagar el curso completo, es la afiliación. Vos les pagás a ellos una suma menor para que te den el permiso de venderles el mismo curso a otras personas. O sea, terminás pagando por el privilegio de reclutar a tus propios amigos. Es, ni más ni menos, la misma lógica piramidal de siempre, con maquillaje de emprendimiento digital. Y quien cae en esto no es, como muchos creen, solamente gente ingenua, es gente desesperada. Personas que ya tocaron fondo económica o mentalmente, muchas veces con préstamos bancarios encima o saliendo de otro tipo de estructuras que antes ocupaban ese vacío emocional, ya sea la religión o cualquier otra comunidad que les daba pertenencia. Y ahí aparece el manual completo, siempre el mismo. Te dicen que tu entorno
entorno es tu enemigo, que tu familia y tus amigos son todos pobres y te están frenando, que tenés que rodearte de gente con plata, alejarte hasta de tus propios padres si hace falta. Aislarte del mundo real es literalmente el primer paso del curso, no el último, el primero. Y la promesa final es siempre la misma fantasía repetida, que vas a terminar con lingotes de oro, autos importados y relojes carísimos si compras el curso correcto. Nunca te dicen cómo, nunca. Ese cómo es justamente lo único que jamás vas a encontrar adentro de la caja que pagaste. Este modelo que nació afuera encontró en Latinoamérica un terreno todavía más fértil, porque acá el problema no es solamente la ambición, es la desigualdad real combinada con una desconfianza total en las instituciones tradicionales. Si el banco no te da crédito, si la universidad no te garantiza nada, ¿por qué no creerle al tipo del Lamborghini que te dice que él lo logró solo, sin ayuda de nadie? Y así aparecieron, casi como franquicias no oficiales, las versiones locales de este personaje. En Argentina, por ejemplo, ya circula hace un tiempo un muchacho de pelo colorado que agarró el mismo guión, la misma estética, hasta las mismas frases y las adaptó a Buenos Aires. Ya les voy a contar sobre él con lujo de detalle más adelante, porque su historia, se los adelanto, es tan grande y tan deforme que va a merecer su propio capítulo. Hay un modelo de negocio y una forma de hacer este modelo de negocio que está haciendo rico a muchísimos jóvenes en este 2026. Y uno de esos jóvenes es la persona que estás viendo en este video, o sea, yo. Pero antes de llegar a la copia, tenemos que ir directo al arquitecto, al tipo que perfeccionó esta estrategia hasta convertirla en una ciencia exacta y que hoy es, sin ninguna duda, el referente número 1 de todo este ecosistema en habla hispana, Amadeo Yados. Acá arranca lo grueso. Amadeo Yados construyó su imagen pública sobre una base específica, la del pibe humilde que se hizo solo a pura disciplina. El problema es que esa base es falsa. Yados nació en una familia española acomodada, estudió en un colegio de pago y nunca vivió en ningún momento de su infancia una situación de pobreza real. Lo que sí es cierto es que era ambicioso, bastante joven, se fue a vivir a Australia a buscar suerte y ahí empezó a ganar dinero como entrenador personal mientras hacía crecer su propio físico. Con la explosión del contenido fitness en YouTube entre 2015 y 2018, Yados decidió meterse de lleno en esto también y le dio en el clavo. Sus primeros videos mostraban su rutina, su vida en Australia, cómo ayudaba a sus clientes, contenido de nicho todavía chico, sin demasiada competencia y con un tipo que además tenía algo de talento real para conectar frente a cámara. ¿Por qué hago burpees? Es una manera en que cualquier sitio, no necesitas un gimnasio, no necesitas nada, puedes hacer ejercicio, un ejercicio muy intenso y te va a cansar muy rápido y te vas a poder entrenar todo tu cuerpo. Además del entrenamiento, Yados empezó a sumar entrevistas callejeras junto a otros creadores, retos y desafíos grabados en la vía pública, contenido más liviano que hizo crecer su canal a pasos agigantados. No era solamente un entrenador con seguidores, ya era un creador de contenido completo con una comunidad que crecía todos los días. El negocio funcionó tan bien que se mudó a Estados Unidos buscando el gran salto y ahí fue donde todo cambió, porque Yados se dio cuenta de que el modelo de entrenador personal, por más éxito que tuviera, tenía techo. Solo podés cobrarle a una cantidad limitada de clientes por vez. Fue en ese momento, ya instalado en Estados Unidos, cuando conoció a Wes Watson, un entrenador que ya se había hecho millonario, pero no compartiendo entrenamiento, sino compartiendo su propia mentalidad como producto. Cuando Yados lo conoció, entendió todo de una. El negocio real no estaba en el cuerpo, estaba en la cabeza de la gente. Ahí nació lo que más adelante se conocería como el método Tu Primer Millón. Acá es donde Yados dejó de ser simplemente un entrenador exitoso para convertirse en algo mucho más calculado. Porque no copió a Wes Watson, lo perfeccionó. Sabía exactamente qué palanca tocar y en qué orden. La primera palanca fue el insulto como estrategia, no como accidente. Yados dejó el personaje del entrenador simpático y se convirtió en un agresor verbal con etiquetas denigrantes diseñadas específicamente para romper el ego de un chico común. Si conseguís que tu audiencia se mire al espejo, se sienta avergonzada y asqueada de su propia vida, creás una necesidad urgente de salvación. El insulto no era casualidad, era el primer clavo para desarmar la seguridad del que te está mirando. Si te deja una mujer es porque eres un absoluto perdedor, ¿vale? Una mujer no deja a un hombre, una mujer deja a un niño. ¿Por qué tú no manifiestas lo que quieres? En resumen, ahora lo explico, es porque no tienes fe.
La segunda palanca, todavía más efectiva, fue la separación del entorno. Yados empezó a machacar con la idea de que tus amigos y tu familia eran el verdadero cáncer que te impedía ser millonario. Exigía cortar lazos de forma radical con cualquiera que no facturara o que se animara a cuestionar el método. Al aislar por completo al alumno de su red de apoyo real, esa persona perdía cualquier voz externa que la pudiera hacer dudar. La única voz que quedaba en el mundo era la de Yados. Escucha a tu papá, que lleva 35 años trabajando súper fucking duro. Dice, mi papá trabaja muy duro, es un inútil. Trabaja muy duro y ¿qué resultados tiene? Un fucking zulo y 1.000 euros al mes. Tu padre es otro fucking desagradecido. Y la tercera palanca fue el precio. Inspirándose en referentes como Andrew Tate y el propio Wes Watson, Yados entendió que cuanto más caro es algo, más valor le da a tu cerebro, sin importar lo que realmente contenga. Empezó a cobrar precios desorbitantes bajo la lógica de que si te duele pagarlo es porque de verdad te importa. Y esa estrategia genera un shock psicológico brutal cuando un chico de 20 años se gasta los ahorros de toda su vida o directamente la plata de sus padres para entrar a esa sala. Su mente se niega a aceptar que lo estafaron. Prefiere defender la doctrina hasta la muerte antes que admitir que tiró su dinero a la basura. Y encima, dentro de esas mentorías, Yados ofrecía algo todavía más codiciado que el contenido en sí: pasar días enteros junto a él en persona, para ver, sentir y hasta tocar de cerca la vida que tanto deseaban replicar. Lo vendía literalmente como el camino definitivo e infalible hacia el éxito. Y todo esto se completaba con una rutina de vida que Yados mostraba como disciplina pura: burpees a cada rato, levantarse antes de que salga el sol, demonizar alimentos como el pan como si fuera un pecado. Sus alumnos veían esa rutina y después lo veían subiendo a autos de lujo y el cerebro conectaba automáticamente los dos conceptos. El doble objetivo era perfecto: si te levantabas un poco más tarde, te sentías un fracasado y consumías todavía más contenido de tu mentor para fortalecer la mente. Un círculo que se retroalimentaba solo con una frase que Yados repetía como mantra en cada mentoría: que todo, absolutamente todo, te hace más fuerte, incluso el sufrimiento que vos mismo elegiste pagar. Ahora bien, imagínate por un segundo qué pasa cuando alguien joven, sin criterio formado todavía, escucha esa frase todos los días durante meses. ¿Qué tipo de decisiones empieza a tomar? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para no sentirse un fracasado frente a un hombre que ni siquiera conoce en persona? Las respuestas a esas preguntas ya las tenemos y son mucho peores de lo que te imaginás. Todo este mecanismo, también armado en la teoría, tuvo consecuencias reales sobre personas reales. Y acá es donde el asunto deja de ser gracioso. Ferran fue uno de los alumnos más conocidos de Yados. Entró a las mentorías buscando cambiar su vida, mejorar su físico y sus hábitos y también encontrar una vía de ingresos independiente. Lo que terminó consiguiendo fue algo completamente distinto. En uno de los podcasts en español más escuchados, Ferran contó con total tranquilidad que llevaba bastante tiempo viviendo en la calle para poder seguir pagando la membresía de Yados. Y lo más fuerte de todo, no lo culpaba, lo defendía. Para Ferran, dormir entre cartones no era la consecuencia de haber caído en un esquema, era simplemente su proceso. Repetía convencido que no había ejecutado lo suficiente, que tenía que atravesar el desierto para ganarse el derecho de estar en la sala de los elegidos. Mientras Yados gritaba desde su mansión en Miami, rodeado de autos deportivos, Ferran se despertaba a las 5 de la mañana tiritando de frío, comiendo latas de atún, apenas con agua corriente para bañarse, y grababa videos imitando los gestos y el lenguaje de su mentor. El control era tan efectivo que la víctima terminó protegiendo a su propio verdugo en cámara. Pero para cada sombra hay una luz, y acá aparece Iker Caesar, más conocido como Caesar Fitness. Iker venía de un contexto durísimo: consumo de drogas desde los 12 años, sin trabajo, múltiples problemas legales y una relación completamente rota con su familia. Contrató el servicio de entrenamiento personal de Yados todavía en su etapa de simple entrenador, buscando cambiar su vida. Y en ese momento, real y comprobable, funcionó. Dejó las drogas y su vida encontró una nueva estabilidad. El propio Iker se lo reconoce a Yados hasta hoy, pero ese resultado real fue exactamente el anzuelo. La gratitud que sintió por haber salido de un pozo tan profundo abrió la puerta para que, durante los siguientes 2 años, normalizara actitudes cada vez más extremas. Ver a Yados insultar a gente con sobrepeso, defender que solo sos feliz si vivís por encima del resto, etiquetar a amigos de toda la vida como gente sin valor.
Viajó a Miami, pagó mentorías personales de miles de euros y se aisló casi por completo, dejando como única familia a otra gente dentro del mismo círculo. Hasta que algo hizo clic. Descubrió que en esas mentorías nunca hubo clases de finanzas, ni de marketing, ni de ningún modelo de negocio real. Solamente el mismo mensaje de disciplina repetido una y otra vez y una estructura diseñada para que sus propios alumnos reclutaran a más gente, dejándoles apenas una comisión mínima. Y una vez que entendió eso, lo primero que hizo para empezar a despertar fue lo más simple y a la vez lo más difícil. Se borró las redes sociales y bloqueó cualquier contenido relacionado con Yados. Cortar el flujo de información fue literalmente su forma de desintoxicarse. Hoy, meses después de haber salido, Iker tiene un trabajo normal, recuperó a su familia y es, según cuenta él mismo, más feliz que nunca. Su caso demuestra algo que vale la pena remarcar. La clave del éxito de Yados nunca estuvo en sus cursos, siempre estuvo en la manipulación. Mientras esto pasaba, puertas adentro, afuera, Yados seguía construyendo su imagen de éxito absoluto. Y fue justamente esa ambición la que terminó destapando uno de los episodios más turbios de toda su carrera, el escándalo de su propio libro. La historia empieza en 2020, cuando un diseñador al que por privacidad vamos a llamar Pancho, contactó a Yados simplemente como fan, todavía en su época de entrenador fitness. En 2024, Yados publicó una historia buscando a alguien para diseñar la portada de su libro titulado Tu primer millón. Pancho, que resulta ser diseñador de profesión, se ofreció para el trabajo. Yados le respondió que en cuanto tuviera el título quería ver un boceto y si le gustaba, recién ahí aceptaría trabajar con él. Pancho se puso a trabajar sin cobrar todavía, mandó una primera propuesta con una foto sacada del Instagram de Yados y recibió una respuesta entusiasta por nota de voz. Me mola muchísimo, tío, parece una película. Con esa aprobación, Pancho terminó una propuesta final, mucho más pulida y volvió a recibir elogios directos. Pero después de eso, Yados le avisó que tenía que consultarlo con el equipo que le estaba haciendo el libro y la respuesta terminó siendo negativa. Su visión era otra. Meses más tarde, cuando el libro ya estaba prácticamente terminado y solo faltaba la portada, Yados volvió a escribirle, esta vez con una idea más específica. Quería reemplazar el fondo original por un puente en Miami con un auto de lujo cruzando de un lado a otro. Incluso llegó a discutir el subtítulo del libro por nota de voz, proponiendo cambiar el enfoque de Tu primer millón a algo relacionado directamente con ese auto de lujo. Recién ahí, Pancho mandó una cotización formal por su trabajo, 1.500 euros, con dirección creativa, contraportada, lomo y revisiones ilimitadas incluidas, pago por factura o en criptomonedas, como prefiriera. Después de esa cotización, silencio total. Yados jamás volvió a responder. El 24 de junio de 2025, el libro salió a la venta, con una portada prácticamente calcada a la dirección de arte y el boceto que Pancho había desarrollado meses antes y por la cual nunca recibió ni un solo euro. Pancho le escribió de inmediato señalando que había usado su propiedad intelectual para ahorrarse los honorarios y la respuesta de Yados fue, según describe el propio Pancho, una de las justificaciones más pobres que existen. Dijo que no encontraba el Instagram del diseñador, así que contrató a otra persona para rehacer el diseño desde cero. El problema es que las dos imágenes, comparadas una al lado de la otra, son prácticamente idénticas. Pancho decidió ir por la vía legal. Le escribió formalmente, ya con abogado de por medio, señalando que la portada constituía una obra derivada no autorizada con implicancias legales graves al estar involucrados terceros como Amazon y la editorial. Yados, en lugar de responder, empezó a borrar la conversación completa sin saber que Pancho ya tenía capturas de absolutamente todo. Con esa evidencia, Pancho denunció el libro en las plataformas donde se vendía y consiguió que Amazon retirara el producto de la venta mientras se regularizaba la situación. Poco tiempo después, el libro reapareció en el catálogo, esta vez con una portada de referencia generada con inteligencia artificial. Aunque curiosamente, quien compra el libro hoy no recibe esa portada generada por IA, sino la portada original diseñada por Pancho, que sigue sin haber cobrado un solo peso por su trabajo. A esta altura, el proceso legal por violación de derechos de autor sigue en curso.
Y hablando de copias exactas, es imposible seguir sin presentarles al alumno más particular de todo este universo. En Argentina apareció hace relativamente poco la versión local del arquetipo, Matías Cardoso, más conocido como el Colorado. Nacido en Montecaseros, Corrientes, un pueblo donde la pobreza no es una excepción sino parte del paisaje cotidiano, Matías tuvo que trabajar desde muy joven porque el sueldo de sus padres apenas alcanzaba y en medio de esa frustración se topó con Yados. Cierra los ojos y dice, tengo que dejar de ser un plebeyo, vamos a ganar. Yados prácticamente lo formó desde cero, le enseñó su estilo de vida, su modelo de negocio y lo introdujo de lleno al mundo de las mentorías cobradas a precio de oro. El resultado es exactamente lo que se podían imaginar, una réplica con acento argentino del mismo manual. Autos de lujo, relojes, departamentos exclusivos y la misma frase repetida hasta el cansancio sobre quién es rico y quién es, textualmente, pobre y con panza. Y como todo buen alumno aplicado, el Colorado no se quedó solamente con el estilo de vida, también construyó su propio negocio replicando exactamente el mismo modelo de su mentor. Ofrece, entre otras cosas, un curso para crear una tienda online desde cero y escalarla a 6 cifras, acceso a lo que llama su red de contactos millonarios y hasta un supuesto software mental para construir negocios exitosos, aunque cuesta creer que dentro de esa cabeza haya algún software funcionando en serio. Vos vivís tu vida en modo ataque, vos te sentís mucho mejor. En cambio, cuando vos estás en modo pasivo, vos sabés internamente que no estás haciendo nada para que eso ocurra y que va a seguir pasando en tu vida. Es como el pobre que no tiene dinero y que está constantemente no llegando a fin de mes. Pero la joya de la corona es otra. Por apenas $100 podés desbloquear el legendario reto del salto cuántico de 90 días, una mezcla de pseudociencia cuántica y ley de atracción que promete que, si aprendés a vibrar en la frecuencia correcta, el dinero y el éxito te van a llegar solos. Como manual de física es un desastre. Como manual para separarte de tu plata funciona perfecto. Pero acá está lo interesante, apenas empezás a rascar la superficie de esta historia, aparecen grietas. Uno de los departamentos de lujo que el Colorado mostraba como propio resultó ser, en realidad, un alquiler temporal por un solo día, usado exclusivamente para grabar contenido. Lo descubrieron porque el mismo tipo aparecía grabando videos distintos en pisos completamente distintos en cuestión de días, cada vez presumiendo un número de piso más alto que el anterior. Y esa es solamente la primera grieta de una historia mucho más grande, con autos supuestamente embargados, amenazas en plena calle, guardaespaldas contratados por hora y un final que todavía está escribiéndose en tiempo real. Honestamente, esta historia es tan grande, tan deforme y tiene tantas capas que no le voy a hacer justicia metiéndola en un segmento de este video. El Colorado se merece y se va a llevar su propio documental completo. Así que guarda esto en un rincón de tu cabeza porque vamos a volver. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Solamente las personas que quieren escuchar a una persona millonaria de 21 años va a llegar al final de este video. Ahora cruzamos el charco porque en México también tienen a su propio referente. Y créanme, la caída de este tipo compite tranquilamente con cualquier telenovela. Antes de convertirse en el personaje que todos conocemos hoy, Carlos Muñoz, más conocido como Master Muñoz, tuvo una carrera empresarial real. Llegó a dirigir una empresa valuada en millones de dólares. Y como toda gran historia de superación necesita una infancia trágica, Muñoz construyó la suya alrededor de una tragedia particular. Haber sido, según sus propias palabras, el más pobre de los ricos. Nunca le faltó de comer, él mismo lo aclara, pero de chico se sentía el más humilde de su escuela, de su barrio, de su grupo de amigos y asegura que eso lo marcó para siempre. Desde la secundaria ya mostraba una habilidad particular para convencer gente. Se lanzó como presidente estudiantil y consiguió que Coca-Cola patrocinara su campaña a cambio de repartir refrescos entre los alumnos, algo que él mismo cuenta con orgullo como su primer gran cierre de negocio. Sinceramente eso suena más a compra de votos que a liderazgo estudiantil, pero bueno, el dato sirve para entender el patrón. Muñoz siempre tuvo un talento nato para vender mucho antes de tener algo real para vender. Y si tú tienes una fábrica, una empresa que hace dinero, imagínate que tú tienes una máquina, ¿qué es lo que quisieras? Que hiciera más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a vender a la empresa? Un negocio, o sea, cualquier herramienta que le ayude a vender más dinero. Con los años se dedicó a dar conferencias, escribir libros y subir contenido enfocado en el mundo inmobiliario, todo funcionando como embudo para atraer clientes hacia su consultora. 4
ese real estate, y ahí descubrió algo peligroso. El poder que tenía para convencer a la gente era mucho más rentable si dejaba de lado a los empresarios serios y apuntaba a un público más joven, más ambicioso y muchísimo más fácil de impresionar. Fue en ese momento cuando dejó el traje elegante de empresario tradicional, se dejó crecer la barba que terminaría siendo su marca personal y nació el personaje que lo llevaría a la fama. Mientras otros empresarios grababan podcasts larguísimos hablando de mercados, Muñoz eligió el camino contrario. Se autodenominó pastor de los emprendedores y empezó a construir contenido a partir de la humillación pública como estrategia central. El caso más recordado es el de un mesero al que señaló frente a cámara diciendo que estaba ahí parado, no sentado, porque no tenía hambre de crecer, dando a entender que si hubiera ahorrado lo suficiente podría haberse dado el lujo de ser cliente en lugar de empleado. También se hizo viral gritándole a desconocidos en el metro que todas estas personas de acá no tienen dinero, mientras intentaba venderles plumas a 20 pesos y llegando a decir públicamente que la única razón de la pobreza de alguien es que se vende barato. ¿Por qué un loco vende una pluma en 20 pesos? Porque esta pluma les incluye una idea de negocio. Verdaderamente creo que si quieren salir de estos olores y andar moviéndose cómodamente en su carro con chofer, en los próximos meses necesitan tener un negocio. Y no se quedó solamente en las palabras, fue personalmente a negocios reales para aplicar sus enseñanzas frente a cámara, como el famoso episodio en el que le sugirió a un comerciante con problemas de ventas que empezara a vender billetes de 20 pesos a 10 como estrategia para atraer clientela. La idea, obviamente, terminó en nada más que confusión y vergüenza ajena para todos los involucrados. Recopiló toda esta filosofía en un libro llamado Las 100 ideas de negocio del Máster Muñoz, que incluye consejos tan cuestionables como despedir repartidores para reemplazarlos con inteligencia artificial o aprender a predecir el futuro. Incluso llegó a lanzar una canción llamando Minions a los empleados que cumplen un horario, con una letra que asegura textualmente que trabajan 8 horas seguidas y mal invierten su tiempo, aunque después trató de desmarcarse diciendo que la frase se malinterpretó, algo difícil de sostener cuando la canción sigue circulando en internet con ese título exacto. El patrón se repite calcado del otro lado del charco. Uno de los casos más conocidos es el de un joven que llegó a gastar fortuna en cursos y mentorías del Máster Muñoz, pagando accesos con nombres tan ridículos como nivel Mark Zuckerberg, que solamente daba entrada al evento, hasta nivel Steve Jobs o el paquete VIP, que además de los cursos digitales incluía convivencia personal con Muñoz y otros creadores. Y lo que ese chico consiguió después de pagar tanto dinero fue otra vez el mismo secreto ancestral de siempre: convertirse en una versión todavía más barata de su maestro y empezar a vender sus propios cursos. Lo que a Muñoz le llevó años construir, este alumno lo replicó en apenas 2 meses, usando el mismo lenguaje, la misma estética y la misma promesa vacía de convertirte en el emprendedor que salve a México. A pesar de toda esta fama, había algo curioso en Muñoz. Los verdaderos empresarios, esos a los que decía representar, prácticamente no lo conocían. Y los pocos que sí lo conocían lo hacían generalmente para burlarse de él. Pero el golpe final vino de otro creador de contenido, Diego Rusarín, quien en uno de sus videos soltó una frase que le destrozó el ego al máster, que el marketing es en esencia prometer de más y entregar de menos. Muñoz, sintiéndose ofendido, lo retó públicamente a un debate en vivo para demostrarle que estaba equivocado. Lo que terminó pasando fue probablemente una de las humillaciones públicas más grandes que dio el internet latino en mucho tiempo. Rusarín lo desarmó en vivo, cuestionando el impacto real que tiene ese tipo de contenido sobre generaciones enteras de jóvenes que terminan soñando con jets privados en lugar de resolver problemas concretos, y llegó a decirle en cámara que su forma de comunicar era tan tóxica que hasta pediría que se la censurara por el efecto que tiene sobre las generaciones más jóvenes. Digo, lo que me parece importante lo que acabas de decir es, primero, partes de que tu definición es la correcta. Dijiste, tu manera de decir esto es esto, mi definición es esta, como suponiendo que la razón ya la tienes, ¿no? O sea, no hay realmente una intención de debate ni intercambio de ideas. O sea, partiste a priori como diciendo, lo que tú dices es negativo, no me gusta, proyecta negatividad, la negatividad es mala,
por lo tanto no hagámoslo. Continuemos en el pensamiento mágico. Lo que realmente tendríamos que hacer es un análisis crudo y real de los hechos. Muñoz, acorralado y sin poder sostener el debate en el mismo terreno intelectual, terminó apelando a su propio funeral como métrica de éxito, asegurando que el día que muera va a tener el funeral más grande de la historia, y llegó a decir en cámara que si algún día lo metían preso por lo que predica, se iría orgulloso a la cárcel. La humillación fue tan grande que, poco después, Muñoz subió un video pidiendo disculpas, diciendo que el personaje que había creado se había vuelto ofensivo, frívolo y superficial y que ya no se identificaba con él. Por un momento hasta dieron ganas de creerle. Prometió que si algún día volvía, sería para seguir trabajando por los emprendedores que, según él, mueven al mundo hacia adelante. Pero la reflexión le duró exactamente lo que dura cualquier promesa de gurú. Nada, después de ese mea culpa, Muñoz se metió de lleno al mundo de los NFT y las criptomonedas, arrastrando a buena parte de sus seguidores a perder dinero en el proceso. En una de sus compras más comentadas, junto a un grupo de compra colectiva, terminó vendiendo un NFT con una pérdida de miles de dólares. También lanzó un segmento llamado Chicle y Pega, donde supuestamente iba a demostrar sus habilidades legendarias como vendedor saliendo a la calle a cerrar operaciones en vivo, y que terminó fracasando en prácticamente todos sus episodios, muy lejos de la seguridad con la que hablaba frente a cámara, cuando el que estaba del otro lado del mostrador era otro. Carlos, yo creo que a mí y a todo el mundo le queda claro que la visión que tú tienes solo se trata de ti y de tu tribu. No, eso no hay que decirlo más, me queda clarísimo. O sea, tú solo estás viendo tu resultado, tu contenido, tu engagement, tu tribu. Está clarísimo que tu idea eres tú. No hay nada que convencer a nadie. Hoy lo que queda del Máster Muñoz es una versión bastante más apagada de aquel personaje que gritaba en el metro. Dejó atrás el traje de empresario iluminado y ahora parece más bien un familiar tratando de venderte un curso después de la misa del domingo. Menos viral, menos ostentoso, pero con exactamente los mismos vicios de siempre, solamente que con muchísima menos gente prestándole atención. Y bueno, ahí tienen 3 historias distintas, con acentos distintos, pero con el mismo esqueleto exacto por dentro. Y si sacan una sola conclusión de todo este video, que sea esta: no existen fórmulas mágicas para hacerte millonario. Ni el burpee de las 4 de la mañana, ni el reloj que ni siquiera marca bien la hora, ni gritarle a un mesero en la calle te van a sacar de donde estás parado hoy. Lo único que se repite sin excepción en las 3 historias que acaban de ver es que el que se hizo rico de verdad fue siempre el que vendió el curso, nunca el que lo compró. Dale duro a like si querés que la historia completa del Colorado tenga su propio capítulo, porque créanme que se lo merece. Y si esta data suculenta te hizo ver las cosas desde otro ángulo, no te olvides de darle duro, pero bien duro, al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una ración de data. Soy Juanito Sey, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz.